Y hay entonces que el proceso de despersonalización posee diferentes variantes, como les decía, propiedad, apropiación, pertenencia mío, soy individualidad, ¿sí? Sentido de diferenciación de un objeto con otro, sentido de consciente y personal diferenciación de un objeto con otro, ¿sí? Y en la medida en que acontece desde esta perspectiva, lo que hacemos es asimilar que esa entidad que gusta, que goza de esas propiedades se llama yo y que vive en nosotros encapsulado en algún lugar que no sabemos cuál es. Entonces, o el mundo no se lo entiende, ¿sí?, desde el punto de vista de otros modelos, o al mundo se lo entiende y se lo amolda a nuestro entendimiento. Y lo que hemos hecho es, como los cuánticos, amoldar el mundo a nuestro propio entendimiento, de tal manera que lo que no coincida, hacemos que no se sepa. Es un secreto entre todos nosotros que eso no es así, pero nadie lo puede probar. Las grandes filosofías de otras culturas y otras tradiciones han sido muchas veces mal interpretadas, otras, los exponentes que deberían poseer la claridad para poder ofrecer claramente sus postulados ya no están, ya no existen. Y hay entonces que conceptos, por ejemplo, como Maya, la ilusión, son mal entendidos porque se plantea como la negación de las cosas o la ausencia de las cosas, como vacuidad, como nihilismo, el nihilismo, la existencia de nada. Eso no es tal, eso realmente no es así. Pero la falsa forma de ver las cosas, la incorrecta interpretación que tenemos de muchos de los conceptos, han llevado a que se proteja cada vez más el sentido del yo ante la aparente confusión y la problemática que suscita el hecho de plantear teorías que ya de base parecieran que son totalmente absurdas. ¿Sí? Eso es lo que ha pasado con la despersonalización. Y sin embargo, la despersonalización es un evento tan natural, tan cotidiano. Ocurre en cada momento, ocurre mientras ustedes me escuchan a veces y a veces no ocurre. A veces sí ocurre, a veces no ocurre, y así están saltarines en diferentes eventos de la percepción, haciéndola o no la despersonalización. Es tan importante la despersonalización que entendiéndola se convierte inclusive en una forma de terapia. ¿Por qué? Porque si el yo no posee la consistencia, el sufrimiento que éste padece tampoco. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Si el yo no posee la consistencia que asumimos tiene, su sufrimiento tampoco la puede tener. El conflicto que padece y el sufrimiento que tiene este personaje llamado yo, si él no es, debe traducirse en que los contenidos que él suele reconocer como propios y experimentarlos como personales, pues tampoco tienen la trascendencia que normalmente asumimos que ellos deben tener. ¿Entienden lo que les digo? ¿Sí me siguen? Y esto es muy importante. Porque si el yo no posee trascendencia alguna, aquello que él sufre tampoco. Y empezamos a convertir la simple definición de la propia intrascendencia del yo en un mecanismo terapéutico a través del cual, si encontramos las maneras de despersonalizarnos, inclusive encontramos otras maneras de atacar el propio sufrimiento. Por eso es que el conocimiento interior lleva a la ausencia de sufrimiento. Por eso el Buda trasplantó el concepto de realidad como concepto de impermanencia. El Buda planteaba que esto es impermanente y por eso sufrimos. Si logramos encontrar un mecanismo que nos permita denotar claramente la real naturaleza inexistente del yo,
todo lo que se asocia con él y todos los sufrimientos y padecimientos que se asocian a su naturaleza, pues pueden paliarse de alguna manera. Y es ahí donde empiezan a aparecer terapias, como por ejemplo en mindfulness, en donde la atención se convierte en una actividad terapéutica. Porque sin saber cómo ni por qué, llegan a la conclusión similar, en donde el proceso de fluir, el proceso de atender espontáneo y naturalmente, se convierte debido a la despersonalización en un proceso que coarta la presencia del yo y que coarta la naturaleza del sufrimiento. ¿Me siguen? ¿Entienden, jóvenes? Por eso terapias como el mindfulness y hay otras que ustedes llaman, antes de esta el coaching, ¿sí? La capacidad de reaccionar de manera inmediata a través de un proceso de entendimiento, la capacidad de poder ahondar profundamente en actividades altamente eficientes interiores, no son más que repercusiones de esto. Muchas veces les hablo de lo que algunos de ustedes conocen como es la Gestalt, y hablan del insight como un proceso altamente consciente. El insight es un proceso total y completamente despersonalizado. Entonces se estudia el insight, pero no se estudia la despersonalización que produce. ¿Estamos de acuerdo, Ferran? Se estudia el insight, pero no se estudia la repercusión que produce a nivel psicológico en cuanto a la despersonalización que genera. Y lo que no se enteran es que lo que cura es la despersonalización, que proviene que el nivel de comprensión posea tal intensidad que él se revele por sí mismo, porque no requiere a un ente consciente que lo revele. No necesita ayuda a la conciencia para revelarse, ella se revela por sí mismo. Y esa ausencia de yoidad y de su aparente individualidad, pues, es lo que lo impide.